Buen Bueno, día a todos, entonces, mi nombre es Serafina Padilla Martínez y a nombre del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales les damos una cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual titulada Seguridad Corporativa y Dinámicas Contemporáneas de Riesgo. Esperamos sus dudas y comentarios en la caja de comentarios. A continuación les leeré un poco sobre la semblanza curricular del maestro Carlos Eduardo Valenzuela Oviedo. El maestro Valenzuela fue oficial superior de la Policía Nacional de Colombia, con el grado de mayor. Cuenta con un máster en Inteligencia Estratégica y Prospectiva en la Universidad Jaume I. Es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá y también es especialista en servicio de policía en la Dirección Nacional de Escuelas de Bogotá. Especialista en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo por la Universidad Remington. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Valenzuela. Maestro, por favor, le escuchamos. bueno, un saludo muy respetuoso a todos y cada uno de los integrantes a este escenario, a esta conferencia. Vamos a tratar hoy un tema supremamente interesante relacionado con la seguridad corporativa y las dinámicas contemporáneas del riesgo. Todo lo que tiene que ver con ese proceso a través del cual, se han venido buscando nuevos escenarios a través de los cuales se pueda evidenciar los entornos de seguridad, especialmente los de seguridad corporativa. Aquí quiero hacer, una distinción. Yo entiendo que los públicos son diferentes, en la medida en que las naciones son diferentes y los conceptos son diferentes. Para México, el concepto de seguridad corporativa se conoce como criminología corporativa. Ha avanzado a un modelo de criminología corporativa. Y en Colombia se ha venido conociendo este aspecto como seguridad corporativa. La diferencia, está orientada especialmente a visiones específicas con el concepto de seguridad. Pues para México, el concepto de criminología está soportado en el desarrollo sistemático de modelos de investigación, especialmente en entornos de las organizaciones, en entornos organizacionales. Y digamos que la seguridad está orientada especialmente hacia el concepto de la vigilancia privada, por decirlo así. En Colombia, el concepto de seguridad sí está relacionado puntualmente a estos conceptos de análisis corporativo y de análisis de las organizaciones, y el concepto de criminología acá en Colombia está muy orientado a los modelos de investigación criminal. Entonces, digamos que por eso es que existen dos conceptos que es lo mismo, pero digamos que se denominan de manera diferente por cada país. Pero digamos que para ser, digamos que orientados hacia, en este proceso, en esta conferencia lo vamos a tratar como seguridad corporativa en general. Entonces, los modelos de seguridad corporativa están especialmente relacionados con conceptos a través de los cuales hay que entender especialmente los modelos de riesgo. Hoy en día el riesgo ocupa un espacio muy importante en todos los conceptos en términos de lo que significa la identificación de factores que puedan llegar a afectar en algún momento cualquier escenario. Todo está relacionado con riesgos, y los riesgos de una u otra manera se desarrollan estos procesos de manera específica en torno a la identificación de qué está pasando. Es por eso que es necesario identificar los riesgos a partir de lo que se denomina la nueva revolución industrial. Hoy en día estamos en una cuarta revolución industrial, un cuarto escenario de revolución industrial. En la medida en que todos los modelos organizacionales han cambiado con el paso de los siglos, hoy en esta nueva etapa, en esta etapa de la revolución industrial, tenemos
como especial ámbito la existencia de lo que se denominan sistemas ciberfísicos. Hoy en día muchos escenarios industriales y organizacionales se mueven a partir de los escenarios ciberfísicos. Por ejemplo, las grandes industrias automovilísticas. En gran medida muchos contextos, digamos que en su momento eran desarrollados y articulados por seres humanos, hoy en día son articulados y desarrollados por máquinas. Entonces, esos sistemas ciberfísicos hacen parte un poco de la visión de esa nueva y esa cuarta revolución industrial en la que nos encontramos. La industria inteligente, todos los modelos de sistematización que tiene hoy en día la industria también han venido avanzando. El Internet de las cosas, definitivamente en muchos hogares y en muchas industrias se están manejando todos esos modelos de Internet de las cosas y esos conceptos nos van a permitir, digamos que desarrollar conceptos de interconexión entre todos los aparatos o todos los elementos que hacen parte inclusive del mismo hogar o del entorno corporativo. El Big Data, los grandes volúmenes de información que existen hoy en día, las grandes bases de datos y la necesidad de acumular esos grandes modelos de información que en síntesis cada día van a ser insuficientes a partir de la gran cantidad de datos que se van administrando. Y los escenarios de hiperconectividad, que inclusive son internacionales, mundiales, hoy en día todos los conceptos son hiperconectados. De hecho, estamos en un escenario de hiperconectividad nosotros en este momento con ustedes, y a partir de eso se van desarrollando nuevos escenarios de riesgo. Esto en términos, digamos, técnicos. Pero hay otros riesgos que se van sumando a esos modelos de la cuarta revolución industrial y que no podemos dejar de lado. Estos riesgos están relacionados con la normatividad laboral. Es un tema supremamente importante para las organizaciones en la actualidad. En la medida en que hoy en día se han avanzado muchos modelos de verificación, control, evaluación, seguimiento en el escenario laboral. Esto nace especialmente de dos modelos muy conocidos en Europa, uno que se llama el SECOC y otro se llama el modelo Montreux. Estos modelos están soportados en el seguimiento, la evaluación y la toma de decisiones para fortalecer las relaciones laborales, especialmente en términos de derechos humanos. De hecho, hay una ISO que maneja la vigilancia y seguridad privada, que es la 18.788, que maneja las bases fundamentales, están basadas en términos de SECOC y Montreux, soportados en la normatividad laboral. Daños a la reputación, especialmente hoy en día se cuida muchísimo la reputación organizacional y las empresas están cada día más preocupadas en términos de lo que se pueda decir o de ellas, inclusive por un daño a una reputación puede afectarse completamente una compañía y acabarse completamente. El incremento de la competencia. Hoy en día la competencia es un aspecto que se debe considerar en términos de riesgos, porque pues finalmente, si bien es cierto, existen contextos de competencia en términos corporativos, pero también hay organizaciones que no llevan a cabo de manera muy efectiva o muy ética esos conceptos de competencia. Entonces, como consideración en términos de riesgo, también hay que tenerlos en cuenta en estos nuevos escenarios organizacionales. La responsabilidad civil extracontractual, que es un aspecto, si bien es cierto, es un tema jurídico, puede afectar completamente todos los escenarios organizacionales y por un error que se cometa en términos operacionales de la organización pueden generar conceptos o daños en el escenario organizacional y digamos que materializar cualquier riesgo. Y los factores antisociales definitivamente se mantienen, los intereses por generar acciones ilícitas alrededor de un interés particular y cómo esas acciones ilícitas en un interés particular pueden afectar al corporativo, inclusive pueden dañar la operación, pueden dañar la reputación, pueden generar daños o responsabilidad civil extracontractual o puede inclusive generar daños mucho más profundos en la organización. Entonces, si nos fijamos, hoy en día los modelos de riesgos están soportados en un escenario que podríamos llamar un escenario de sistema complejo. Si nos vamos
a considerar los conceptos teóricos de lo que nos trae la complejidad, no entendiendo la complejidad como algo que es muy difícil, sino entendiendo la complejidad como algo que está soportado en interrelaciones constantes. Ahí podemos traer los conceptos que nos traía Ilya Prigogine. Ilya Prigogine, en términos de la complejidad y la teoría del caos, nos señala que hoy en día, que en el contexto organizacional y en el contexto social y humano, todo está soportado en la creación de redes interconectadas en todo sentido. Y que existen contextos que se crean del desorden, buscan su orden para volver a establecer nuevos desórdenes. Eso hace parte de los modelos de complejidad. Y hoy en día, en términos de la seguridad corporativa, es supremamente importante entender los conceptos de la complejidad para saber que estos mismos conceptos pueden en determinado momento llegar a afectar a la organización. Y esos análisis de riesgo soportados en este concepto de la cuarta revolución industrial nos pueden llevar a considerar la necesidad de establecer nuevos conceptos de riesgo. Es decir, cuando se haga un análisis de riesgo se tiene que ver mucho más allá de lo que normalmente se hace en términos de llenar un documento, hacer el análisis de riesgo puntualmente establecido, el conocido análisis de riesgo de tres conceptos, que es el cualitativo, semicuantitativo y el cuantitativo, que es lo que normalmente se desarrolla. Pero hoy en día los conceptos de riesgo se tienen que profundizar mucho más. ¿Por qué? Digamos que la exigencia en términos de la cuarta revolución industrial no lo trae. Hay un libro de Zimbardo muy interesante que se llama El efecto Lucifer, y en este libro, digamos que en síntesis, el libro nos trae la posibilidad de entender cómo las características de comportamiento de los seres humanos están relacionadas con la posibilidad de estar en un escenario de ser una persona buena, y esa persona buena en determinado momento, por cualquier contexto que esté alrededor de ella, se puede convertir en una persona mala o negativa, o que puede afectar una organización. Entonces, hoy en día las organizaciones están rodeadas de ese efecto Lucifer, y ese efecto Lucifer es el que determina las características de considerar siempre hacer análisis de riesgo y entender que el riesgo se puede materializar de cualquier manera, tanto en los entornos de las cosas como de las personas. Y eso es lo que nos trae un poco ese concepto del efecto Lucifer. Ahora bien, en este contexto del que acabamos de hablar, un poco haciéndose esa análisis un poco de lo que significan los riesgos para las organizaciones, es necesario entender que los análisis de riesgos deben estar soportados en lo que se denominan los modelos rizomáticos. Los modelos rizomáticos nacen de un concepto teórico traído por parte de Lux y Guattari. Ellos desarrollan un concepto llamado la teoría de los rizomas, y desde la teoría de los rizomas ellos analizaban los comportamientos dados a través de la naturaleza, y cómo los comportamientos de la naturaleza pueden ser inclusive analizados desde la visión social. Y aquí los traemos en la visión social. Entonces, esto lo señalo porque es posible entender que hoy en día los problemas que se crean al interior de las organizaciones, de los corporativos, y que son objetos posteriormente de análisis de riesgo, tienen que estar soportados en dejar de lado a veces las estructuras jerárquicas. Los problemas a veces no nacen o no se desarrollan por estructuras jerárquicas. Si bien es cierto, hacen parte de los corporativos, a veces es necesario entender que hay situaciones que se crean por fuera de esas estructuras jerárquicas y de una u otra manera pueden afectar en términos de riesgos a la organización. La perspectiva del modelo rizomático nos dice que hay que salir del concepto de uno a muchos, es decir, que a veces pensamos que una sola situación puede generarnos distintos escenarios de atención. Entonces, a partir de esos modelos podemos señalar los modelos matemáticos soportados en
en los conceptos 80-20, donde una vez dice es que el 80% de los problemas están generados por el 20% de las situaciones. Esto es análisis de Pareto, dejar un poquito el concepto paretiano. Y el análisis resomático nos dice no, a veces no es así. A veces lo que hay que hacer es sí analizar los muchos a muchos. Es decir, hay muchos problemas en el entorno y lo veíamos un poco en la introducción de lo que significan los riesgos. Y todos esos problemas pueden crear subredes de problemas que nos pueden afectar como organizaciones, personas o corporativos. En ese sentido, un poco lo que nos invita la visión rizomática es tener un concepto mucho más amplio de la visión de lo que significa un riesgo y cómo se puede materializar ese riesgo, entendiendo que no solamente está soportado en una sola cosa, sino que puede surgir con base en distintos problemas, es decir, de muchos a muchos. Las estructuras hoy en día hay que verlas, si bien es cierto, hay conceptos jerárquicos que no podemos dejar de lado, pero también hay que verlos de manera no centralizada. Es decir, hay estructuras que no tienen ni siquiera principio o fin, o no sabemos de dónde viene. Muchas veces yo sé que en muchos corporativos se han preguntado, oiga, ¿y esta situación que tenemos hoy en día, cuándo fue que nació? Y realmente a veces no hay respuesta para eso. No existe respuesta para saber cuándo fue que nació ese problema. Entonces, en la medida en que no se conoce cuándo surgen las cosas y de pronto si van a tener algún final, porque puede que esas situaciones se puedan transformar, esto significa que los comportamientos en el modelo rizomático no son centralizados, es decir, no tienen ni un principio ni un fin, y hay que entender eso en gran medida. Ahora bien, las formas de comportamiento, las prácticas sociales, las relaciones de los corporativos, hoy en día todo lo que significa el ser humano como ser humano está basado en relaciones abiertas, múltiples y no lógicas. Los días están soportados en mucho que se veía algo pequeño y solucionemos lo pequeñito. No, hoy en día los corporativos tienen que tener una visión mucho más grande de cómo solucionar los problemas para poder llegar realmente a la identificación de los riesgos que sí realmente se necesitan. Y por eso es que hoy en día las organizaciones, los corporativos hablan de que tienen que existir los enfoques basados en riesgos. Y ustedes han escuchado o escucharán en distintas organizaciones, en distintos entornos, que todo está basado en enfoques basados en riesgos. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que todo está soportado en la necesidad de identificación de los riesgos, todos los departamentos tienen que entender que esos riesgos circundan todo el escenario de las organizaciones por donde se quiera ver. Por eso es importante verlos de manera rizomática y a verlos de manera mucho más amplia. Es decir, que los riesgos van más allá de las empresas. A veces se encuentra un análisis de riesgos que están soportados solamente en la empresa por dentro, pero se desconoce o se deja de lado el concepto que se encuentra al exterior o alrededor de esa empresa. Y digamos que se quedan cortos esos análisis de riesgo a partir de esos conceptos. Es por esa razón que hoy en día los análisis de riesgo, más allá de modelos cualitativos, porque pues en realidad sí existen modelos cualitativos que me permiten hacer análisis de riesgo. Miren que en lo corporativo, en la seguridad corporativa, los análisis de riesgo están avanzando hacia conceptos desde modelos matemáticos. Hoy en día la matemática se está metiendo muchísimo en los modelos de análisis de riesgo y en la necesidad de entender esos modelos matemáticos para establecer cómo ver los riesgos de una manera diferencial. Y aquí yo les traigo 3 conceptos en términos matemáticos que se están abordando o están, digamos, siendo utilizados en términos de seguridad corporativa y deben ser considerados. El primero se denomina las matemáticas borrosas o difusas. Es decir, es una herramienta que lo que hace es identificar de una manera mucho más amplia las incertidumbres que existen en el entorno.
Y aquí es necesario establecer que hoy en día los análisis de riesgo están utilizando muchísimo lo que se denomina la estadística bayesiana. La estadística bayesiana como elemento o como técnica que va a permitir y va a facilitar hacer un análisis mucho más profundo de lo que significan los riesgos. Y aquí yo les tengo que señalar, hoy en día existen, digamos que dos visiones en cuanto a estadística. Un poco la estadística frecuentista, la estadística normal que nos enseñaron en la universidad o en el entorno académico, en el cual nosotros siempre vamos a sumar y analizar lo que más se encuentra, que es la estadística frecuentista, que va por frecuencias. Que si bien es cierto, se utiliza en muchos entornos y no se va a dejar de utilizar ni más faltaba, pero digamos que en términos de riesgos y en lo corporativo, en seguridad corporativa, se está avanzando a un nuevo modelo que se denomina la estadística bayesiana. Y la estadística bayesiana lo que hace es dejar de ser frecuentista, es decir, dejar de analizar lo que más pasa para poder analizar lo que sí puede pasar. Entonces aquí en estadística bayesiana lo que se establecen son conocimientos soportados en lo que se denominan conocimientos a priori. Es decir, aquí se hacen análisis mucho más profundos en términos de lo que podría pasar, desarrollar hipótesis, desarrollar características, y entonces trae todo ese modelo incluso del brainstorming, que quiere decir que la tormenta de ideas, traen los expertos, hacen mesas de trabajo para poder entender, oiga, este riesgo, cómo se está comportando y cómo se podría comportar. Entonces ahí nos trae todo el modelo de estadística bayesiana. Incluso hoy en día hay riesgos en seguridad corporativa que se pueden ver desde la estadística o desde los análisis de Monte Carlo, que los análisis de Monte Carlo están soportados en el análisis de los grandes números. Es analizar comportamientos que se presentan en gran medida para establecer, digamos que líneas de actuación general. Eso se llaman líneas de análisis de grandes números, por eso se llama el análisis de Monte Carlo. Pero la estadística bayesiana lo que nos trae es, digamos que trata de dejar de lado un poco ese modelo frecuentista de la estadística normal e irnos para hacer una profundización en términos del análisis de la incertidumbre. Eso es lo que facilita, digamos, que el concepto de la estadística bayesiana en términos de lo que significa el análisis de riesgo. Por eso se llama matemática borrosa o difusa. Ahora bien, hay otro modelo matemático que se llama la complejidad catastrófica, que también debe ser considerado hoy en día en los conceptos de análisis de riesgos, desde esos modelos matemáticos. Y resulta que, como yo les decía, digamos que eso parte también de los modelos de rizomáticos, y es cómo las cosas están integradas por formas. Estas formas generan bifurcaciones. Estas bifurcaciones crean situaciones o sistemas dinámicos que se van moviendo con las características de comportamiento. Y entonces aquí nosotros empezamos a ver comportamientos como cuáles, comportamientos de discontinuidad, es decir, cambios repentinos. Las cosas a veces tienen cambios repentinos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, para la sociedad entera, la pandemia significó un modelo de discontinuidad del comportamiento, generó cambios repentinos y esos cambios repentinos crearon nuevos modelos de comportamiento. Eso hace parte de la complejidad catastrófica. Están los modelos de divergencia o de compensación, es decir, que las circunstancias pueden crear nuevas cosas, las mismas circunstancias. Entonces, por ejemplo, el esquema de la pandemia. El esquema de la pandemia creó nuevos modelos a través de los cuales se generaban esquemas de trabajo desde casa. Ustedes, yo no sé si veían cómo inclusive orquestas, cada uno desde su casa ponía un instrumento y se creaban obras musicales, inclusive con cantante y todo, que eran dadas a conocer a través de redes. Entonces, esos modelos divergentes o de compensación nacen a partir de la complejidad catastrófica y deben ser considerados en términos de análisis de riesgo. Y lo que significa la histéresis, es decir, si bien es cierto, las cosas pueden generar unos cambios, muchas veces pueden volver a sus estados naturales, para volver a buscar un cambio, para volver a estar en su estado natural. Eso es, digamos, que un sistema complejo. Entonces, por eso la complejidad catastrófica hay que entenderla en términos de esos análisis de riesgo.
Y tenemos un tercer escenario muy interesante que se denomina el análisis de la complejidad fractal, los fractales. Y aquí, para poder entender los riesgos, les puedo poner un ejemplo. El ejemplo es el efecto mariposa. Entonces el efecto mariposa es que si señala teóricamente que el movimiento de las alas de una mariposa en un sitio puede generar vientos fuertísimos en otro lado. Es decir, lo que pueda pasar en un sitio afecta definitivamente a otro sitio. Aquí tenemos los análisis de Lorenz. Lorenz desarrolló ese concepto en 1961 soportado en el análisis de los cambios del tiempo para medir los escenarios del tiempo, si iba a llover o no iba a llover, y él estableció comportamientos y análisis computacionales para establecer eso. Y se dio cuenta que cualquier escenario de cambio, por pequeño que sea, puede generar cambios estructurales en determinado concepto. Por eso, desde la complejidad fractal hay que entender que el riesgo no es el que vemos dentro de la empresa ese chiquitico, sino que el riesgo hay que verlo muchísimo más grande y que cualquier cosa que pase en cualquier escenario, en cualquier esquina de cualquier país bien pequeñito puede de una u otra manera afectar lo que estamos haciendo de manera puntual en nuestro entorno corporativo. Y eso hace parte de ese modelo de complejidad fractal que se tiene que considerar al momento de analizar riesgos. Ahora bien, ya en materia de seguridad corporativa, como seguridad corporativa, tenemos que hacer tres distinciones muy puntuales. Porque pues yo a veces siento en los entornos en los que yo me muevo que hay una confusión de muchos sectores sobre lo que significa cada escenario de seguridad. Y si existe esa confusión, muchas veces vamos a decir, es que este sector tiene que dedicarse a esto y este sector tiene que dedicarse a esto. No importa que estos dos sectores hagan lo mismo. Hay que entender las diferencias de cada sector. Si bien es cierto, tiene que haber un escenario de correlación y de trabajo conjunto entre estos tres esquemas, hay que entender que cada esquema es diferente. Entonces empezamos por la seguridad pública. Entonces, la seguridad pública significa ese servicio que presta el Estado para garantizar la integridad de los ciudadanos, tanto la integridad personal como de sus bienes, ¿cierto? Protege la vida, los bienes y la honra de las personas. Para eso está el Estado, ejerciendo lo que nos traía el sociólogo Max Weber en sus disertaciones y lo que él llamaba la violencia legítima del Estado. Entonces tiene que existir un Estado fuerte que ejerza la violencia legítima del Estado para poder preservar las relaciones de ese contrato social en términos de relaciones entre las personas, teniendo como propósito la preservación de la vida, los bienes y digamos que todo el entorno moral de las personas. Y eso tiene que ser la base. ¿Y esto de dónde viene? Para empezar a entender la relación directa. Esto viene de lo que se denomina la escuela cameralista. Esta escuela cameralista nace en Alemania y uno de sus principales exponentes, un señor llamado Carl von Justi, desarrolló todo el concepto de la escuela cameralística, y la escuela cameralística lo que buscaba era ser la asesora en su momento de los reyes. Eran personas que eran los cameralistas que le decían a los reyes qué tienen que hacer. Y ahí donde los cameralistas le decían al rey, es que usted tiene que actuar en términos de tranquilidad pública, seguridad pública, salubridad pública y moralidad pública, en lo que hoy en día son las bases del orden público. Y es por eso que el Estado se asume la responsabilidad de proteger esos escenarios, y por eso es que es necesario tener sectores, tener organizaciones como las policías para que ejerzan ese control. En términos militares, pues las fuerzas militares, en términos policiales, las policías, cada uno ejerciendo a su manera la violencia legítima del Estado para poder proteger al ser social o ese contrato social que existe entre la ciudadanía. Ahora bien, tenemos la seguridad privada. La seguridad privada ya tiene un ente o una visión muy diferente.
y está relacionada con los servicios que existen de manera particular para proteger personas, propiedades y activos de carácter público y no público, pero de manera particular. Es decir, no se puede ver la seguridad privada como la encargada de ejercer esa violencia legítima del Estado, porque pues realmente no tiene esa capacidad, pero digamos que sí tiene la posibilidad de proteger unos activos tangibles o intangibles de sectores públicos y no públicos, pero de acuerdo a lo que o la misión que le entreguen, de acuerdo a lo contratado. De ahí no se puede salir. Entonces, digamos que la seguridad privada está soportada en eso. Para eso tiene, digamos que unas capacidades. ¿Pueden tener armamento? Sí, pero el armamento solamente para actuar o proteger ese activo tangible o intangible de acuerdo a lo que le entregaron como consigna de custodia, pero no puede salirse de esa consigna de custodia porque ya empezaría a ejercer un modelo diferencial que no está bien en términos de... Y lo que hace es proteger esos activos para evitar que se materialicen riesgos. Es para eso la seguridad privada. Y por eso es que la seguridad privada tiene que estar muy bien soportada y tener un conocimiento muy claro del análisis de riesgos, lo que significan riesgos, porque pues realmente es lo que van a proteger, son riesgos. Y existe un tercer modelo, que es el de seguridad integral. Esta seguridad integral ya presupone la integración de muchos más elementos. Estos elementos están desarrollados con factores tanto legales, sociales, económicos, técnicos, humanos, todo lo que tenga que ver con factores de distinta índole que se integran para proteger y ofrecer esos escenarios de seguridad. De hecho, la dinámica de evitar que un río sea afectado, sea contaminado, eso es seguridad integral. La dinámica que tienen las empresas de servicios públicos para ofrecer servicios de calidad, que la luz sea la que es, que ningún transformador le llegue a caer a alguien en la cabeza, que nadie pueda entrar a un humedal y se ahogue en ese humedal. Todo eso hace parte de los modelos de seguridad integral, porque lo que hacen es proteger a las personas en su contexto general. Por eso se llama ese modelo de seguridad integral. Y aquí pueden haber distintos contextos que puedan materializar riesgos, como les decía, en lo social, en lo legal, en lo económico, lo que en términos teóricos se denominan los PEST, yo lo denomino el PESLAC, que son los factores políticos, económicos, sociales, legales, ambientales y criminales. Yo lo denomino así, PESLAC. En contextos teóricos son PEST, que son factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, pero pues a mi modo de ver y con la experiencia que yo tengo, yo los denomino PESLAC. Otra vez, políticos, económicos, sociales, legales, ambientales y criminales. Se me podría quedar el tema tecnológico, podríamos incluirlo ahí, pero de manera general son los conceptos PESLAC. Entonces, eso significa un poco la seguridad integral y sobre la cual la seguridad corporativa debe empezar a desarrollar sus modelos de actuación. Pero fíjense cómo la seguridad pública, la seguridad privada, digamos que llegando a un escenario de seguridad integral, está encontrando un enfoque, tiene que tener un enfoque diferencial. Y hoy en día ese enfoque se ha desarrollado y se ha denominado el enfoque de la resiliencia. Ese enfoque es el enfoque de la seguridad corporativa, es buscar corporaciones resilientes. Y estas corporaciones resilientes, ¿qué significa la resiliencia? Resiliencia es la posibilidad de enfrentar un riesgo en primera instancia y la posibilidad de que de materializarse un riesgo, la organización pueda volver a coger su curso y digamos que salir un poco de ese bache que en su momento existió o prepararse para ese riesgo. Todo es un modelo de resiliencia organizacional que debe existir. Ese es el enfoque sobre el cual debe actuar hoy en día la seguridad corporativa. Entonces, existe el concepto estratégico del business resilience, que son esos negocios resilientes, ¿cierto? Que van a tener una capacidad de adaptación y recuperación del negocio, porque pues
En términos de ciclo de vida organizacional, uno a veces evidencia cómo las organizaciones llegan a una cima y empiezan a decaer. Cuando decaen es el momento de desarrollar modelos de resiliencia para poder otra vez adaptarse al escenario y recuperar el negocio que se perdió. Imagínense en un concepto de ciclo de vida, pero imagínense ustedes si se materializa un riesgo. Tiene que ser mucho más rápida la resiliencia organizacional para poder salir de ese problema que se creó. Muchos corporativos no han entendido eso y no han entendido los modelos de resiliencia y lo único que han hecho es seguir en la dinámica y por eso a medida que pasan los días van perdiendo sus capacidades y prácticamente obligan a que se cierren. Esos modelos de resiliencia de una u otra manera, digamos que obligan a los gerentes, a los CEOs, a los corporativos a entender una visión de manera diferente. Y lo que tiene que hacer ese modelo de resiliencia constantemente desde el enfoque de la seguridad corporativa es proteger las cuotas de mercado frente a cualquier interrupción o a cualquier cambio. Y entonces uno diría, pero ¿por qué la seguridad corporativa tiene que estar pendiente de cambios? Claro, porque cualquier cambio que exista en el entorno que signifique factores de inseguridad pueden afectar el corporativo. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan resiliente es ese corporativo para enfrentar esos cambios que se están presentando hoy en día con un dinamismo increíble? Ahora, tiene que tener una visión. Una visión tiene que ser mucho más, o ir mucho más allá de esa visión de riesgos tradicional. ¿Cuál es la visión de riesgos tradicional? Pues yo transfiero mis riesgos. Es que tengo estos riesgos, los voy a analizar, pues entonces compremos un seguro y transfiramos el riesgo. Y normalmente he escuchado cómo los esquemas de control o de apetito del riesgo están soportados en transferencia del riesgo. Yo se lo entrego, le entrego este paquete a usted y usted mirará qué hace con eso. Hoy en día se tiene que ir más allá de esos modelos tradicionales de transferencia de riesgo y, como lo decíamos anteriormente, entender que los conceptos de comportamiento social son mucho más dinámicos en términos de la complejidad que tienen los corporativos. La evaluación es supremamente importante, desarrollar conceptos constantes de evaluación interna. Esto se denominan los análisis de los círculos de riesgos o SRM, Enterprise Risk Management. Entonces, claro, lo que se tiene que hacer es generar normalmente los conceptos de círculos de riesgos, ¿cierto? Analizar los riesgos que constantemente se pueden estar presentando y estarlos evaluando. ¿Y esto a qué me va a llevar a mí como analista de riesgo en seguridad corporativa? A crear lo que se denomina el ESRM, Enterprise Security Risk Management. Entonces, ese modelo ESRM, Enterprise Security Risk Management, es sobre el cual se tienen que soportar los modelos de análisis de riesgo de los corporativos en materia de seguridad. No es un análisis de riesgo común como el que hace cualquier grupo pequeño, dice pues analicemos el riesgo aquí en pequeñito y lo miramos así de manera muy general. No, tiene que ser una cosa mucho más profunda y, como les digo, soportados en este modelo de enfoque de resiliencia que tiene en su desarrollo, digamos que modelos de ESRM para mirar de manera holística los comportamientos que yo les he estado diciendo frente a los riesgos que hoy en día tiene la sociedad. Entonces es muy importante identificar este aspecto. Ahora, ¿esto a qué me lleva? Esto me lleva a establecer unos pilares sobre los cuales se tiene que mover la seguridad corporativa. Estos pilares tienen que tener como base la prevención, puntualmente la prevención. Y hoy la seguridad corporativa se mueve sobre estos 5 entornos, especialmente, no estoy queriendo decir que sean los únicos, especialmente sobre estos 5 entornos. 1, el modelo de seguridad física. Otro, el modelo de seguridad personas. Cuando vemos seguridad física, por ejemplo, vamos desarrollándolo, analizamos, por ejemplo, sistemas de ingresos, sistemas de análisis por capas, externos, intermedios e internos, es decir, qué pasa fuera de las instalaciones, qué pasa en la zona intermedia de las instalaciones y qué pasa en la zona interna, para que no lleguen a una oficina, digamos que cualquier persona.
En términos corporativos se llaman los outsiders. No se llama el delincuente, el fascineroso, pues se pueden generar muchos conceptos, pero técnicamente son los outsiders, que son personas que tratan de ingresar a las organizaciones con un interés específico. Entonces lo que hace seguridad física es a través de sensórica, de lumínica, de cámaras, poder generar modelos que son resilientes también y que me permiten a mí actuar de manera inmediata frente al interés de un outsider por penetrar las instalaciones. Seguridad personal. ¿Qué clase de personas están entrando a la organización? Se hacen análisis específicos sobre el personal, se hacen estudios. En administración hay un concepto que dice: demórese muchísimo en la selección para que en la medida en que ocurra algún evento, el despido sea mucho más rápido. Sin querer decir que hay que despedir gente, no. Hay que despedir gente con causas lógicas y objetivas, que se identifique que están vinculados en algo, ni me ha faltado. Pero uno se tiene que demorar mucho en la selección y ser muy cuidadoso en la selección. Es por eso que se tienen que desarrollar de manera corporativa modelos muy profundos de seguridad personal. Saber con quiénes cuento y qué clase de personas están alrededor mío y quiénes me van a ayudar a llevar a cabo los objetivos estratégicos de mi corporativo, ¿no? Seguridad de la información. Hoy en día existen muchísimos problemas en términos de ciberseguridad. La ciberseguridad se está volviendo un espacio muy importante para los corporativos y existen muchos modelos que se están desarrollando para poder generar entornos de protección contra todos los hackers que existen y contra todos los modelos de ataques, de posibles estafas, de ransomware, de phishing, de malware, todo lo que ustedes quieran en términos de seguridad de la información. Eso existe y hay que prestarle atención frente al escenario de la seguridad corporativa. Seguridad de las operaciones, especialmente los modelos de seguridad en la cadena de suministro, los modelos BASC, para eso está la ISO 28000. Existen muchos modelos de seguridad frente a los conceptos de transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre. Cada uno tiene sus características. Existen varias ISOs que marcan los desarrollos para poder fortalecerse en términos de la seguridad de estas operaciones. Y un corporativo que va a avanzar sobre los escenarios de seguridad corporativa tienen que entenderlos y desarrollarlos. Y la seguridad reputacional, yo les decía al principio, este tema es muy importante. Por eso tienen que existir modelos de verificaciones internas. Las empresas, los corporativos tienen que entender qué pasa alrededor, qué salen los medios de comunicación, qué está pasando en el mundo, qué está pasando al otro lado de la frontera, qué me está pasando al otro lado en otro país, qué está pasando en Asia, qué está pasando en África, que pueda llegar a impactarme como organización. Por eso los análisis se tienen que desarrollar bajo los conceptos de un poco tomando como referencia los conceptos de análisis de inteligencia o lo que hacen esos procesos de análisis de inteligencia para establecer las prioridades sobre las cuales me tengo que mover y cómo yo me tengo que cuidar, evitando que se materialice un escenario de seguridad reputacional. Y aquí tenemos los modelos de evaluación y de recuperación. La investigación corporativa, la IC, investigación corporativa, que hoy en día se está poniendo muy de moda en los conceptos de seguridad corporativa. Tenemos el modelo CPT. Ese es otro concepto que se ha venido desarrollando con el paso de los días en términos de seguridad corporativa. Este es un modelo que impacta tanto la seguridad pública como la seguridad privada o la seguridad integral. Y el modelo es el diseño es un concepto basado en el diseño de un modelo de seguridad a través del diseño ambiental. El diseño ambiental o el entorno en el que están las organizaciones, los corporativos, las industrias, es necesario analizarlo. ¿Dónde estoy parado yo? ¿Dónde estoy parado? Y es cuando se correlacionan, se desarrollan, se integran modelos que permiten entender cómo yo mejoro las condiciones de seguridad, mejorando el ambiente del entorno. Aquí los principios están soportados en los controles de acceso. ¿Cómo mejoro controles de acceso? Esto está muy ligado a seguridad física. La vigilancia natural, es decir, un árbol puede ofrecer seguridad, pero ese árbol no puede estar ahí puesto porque sí.
tiene que tener unas dimensiones. Las dimensiones en CPTED se denominan 6, 2, es decir, 6 pies para los árboles y 2 para los matorrales pequeños, porque pueden estar también rodeados de matorrales las empresas, pero no cualquier matorral, no un matorral mal hecho, no, tiene que estar muy organizado, muy bonito, que ofrezca entornos de barrera perimétrica, ¿cierto? Muy bien organizado, pero hace parte también de la seguridad. Y territorialidad, porque pues es lo que yo cuido en torno a mi territorio. Aquí tenemos modelos desarrollados por Jane Jacobs, una urbanista norteamericana de los años 60 que desarrolló el concepto de los ojos en la calle, y en 1973 Newman desarrolla un concepto denominado la teoría del espacio defendible. Estos son las bases, aparte de otras que se desarrollaron, pero las bases principales sobre las cuales está soportado el CPTED. Y es eso, que a través de las condiciones ambientales a un outsider no le dé interés de ingresar a las instalaciones y evite actuar de manera específica. Entonces se dé cuenta, bueno, aquí yo no puedo entrar porque pues acá hay condiciones. Inclusive en seguridad física se habla mucho de señalética. Entonces toda la señalética que permite identificar cuáles son las características de cómo se mueve la seguridad, y el outsider diciendo, pues acá no me puedo meter porque aquí hay un modelo de seguridad mucho más profundo. Y hay un modelo que se está desarrollando que se llama el modelo de defensa en profundidad. Este modelo lo que hace es evitar a toda costa que se llegue a la joya de la corona. Normalmente la joya de la corona uno podría pensar que es la oficina del CEO, y que un outsider llegue y entre a la oficina del CEO y entre al sistema o el computador del CEO de la corporación. Eso ya se violó absolutamente todo. Entonces, por eso los modelos de seguridad corporativa tienen que estar soportados en modelos de defensa en profundidad, es decir, llegar hasta lo más recóndito de la organización para que el outsider no pueda tocarlos. Por eso hay modelos que se denominan los Zero Trust. Estos modelos, la filosofía de estos modelos es que nadie puede entrar o ingresar ningún dispositivo o tener acceso, ¿cierto?, hasta que no se considere necesario. Es decir, que los roles de ingreso, por ejemplo, a sistemas computacionales tienen que estar soportados en unas líneas de autorización muy fuertes. Y eso permite un modelo de Zero Trust, es decir, el modelo a profundidad, modelo de defensa a profundidad es mucho más exigente en algunas corporaciones. Como les digo, cada una tiene una característica especial de acuerdo a sus características. Y lo que se hace en el modelo de defensa en profundidad es desarrollar los principios de la seguridad. Que los principios de la seguridad corporativa son disuasión, es decir, que alguien al ver, digamos, que todo el modelo de señalética, de CPTED y todo lo que les he hablado, diga, no, pues yo no entro allá. Entonces la disuasión. La detección, que se pueda generar un modelo de detección que se identifica que llegó un outsider. La demora, entonces si el outsider ingresa a las instalaciones, que existan elementos que permitan demorar ese ingreso de esta persona. Y la respuesta, yo cómo voy a responder ante este escenario. Hay un principio, digamos que no soy tan ligado a ese principio, que se llama la destrucción. Es disuasión, detección, demora, respuesta y destrucción. Pero pues la destrucción, digamos que yo la meto dentro de la respuesta, porque es la respuesta. Entonces, ¿qué respuesta? La llegada a las autoridades, la actuación de la vigilancia privada. Bueno, hay muchos modelos de respuesta que se pueden desarrollar. Entonces, todo esto hace parte de los modelos de defensa en profundidad que tienen que considerar la seguridad corporativa. Ahora bien, ¿quién hace esto? ¿Quién hace todo esto? ¿Quién desarrolla los modelos de gestión del riesgo? ¿Quién desarrolla los conceptos de análisis en términos de seguridad física, seguridad de personas, seguridad electrónica, seguridad reputacional, seguridad operacional? ¿Quién es el que tiene que desarrollar todo esto y tenerlo en su cabeza? El gerente de seguridad corporativa. Hoy en día, y conozco que en México se ha avanzado muchísimo en estos modelos de criminología corporativa y están contratando mucho criminólogo corporativo. Digamos que los corporativos, las industrias, las organizaciones están viendo la importancia de tener perfiles de este tipo, porque digamos que está saliendo de ese concepto tradicional de que estos problemas los solucione el Departamento de Talento Humano o de Recursos Humanos.
porque eso, digamos, que era o es lo normal. A cualquier situación de estas, pues, Departamento de Talento Humano, de Recursos Humanos. No. Este tema se tiene que ver mucho más profundo y lo están desarrollando conceptos o departamentos liderados por gerentes de seguridad corporativa. Pero un gerente de seguridad corporativa no puede ser cualquier persona. Entonces aquí es donde yo hago este análisis de quién tiene que ser un gerente de seguridad corporativa. Un gerente de seguridad corporativa tiene que tener visión, ¿cierto? A partir de una formación profunda, primero en análisis de riesgo y gestión de negocios. En otrora, antes se consideraba que el gerente de seguridad tenía que ser, digamos, que alguien retirado de las fuerzas militares o de policía, y por el hecho de tener ese conocimiento que es muy valioso, ya tenía todas las características para ser ese director de seguridad o gerente de seguridad corporativa. Hoy en día no. Hoy en día, claro, esos conocimientos son muy valiosos porque de hecho yo también, digamos que dentro de mi formación he utilizado muchos conceptos que aprendí en su momento dentro del modelo de seguridad pública, pero a mí me ha tocado formarme de manera diferencial. A mí me ha tocado sentarme a estudiar, a mí me ha tocado sentarme a entender todos esos conceptos, haciendo cursos, haciendo diplomados, leyendo, desarrollando una formación particular para poder entender que un concepto de un gerente corporativo de seguridad corporativa no es solamente la persona que utiliza la fuerza para poder lograr un objetivo, no. Tiene que ser un gestor de negocios. Porque lo que hace un gerente de seguridad corporativa es llevar a la alta dirección, digamos que proyectos que permitan minimizar los riesgos e impactar esos riesgos, fortaleciendo todo el escenario corporativo. Entonces eso es supremamente importante. Ahora bien, el gerente de seguridad corporativa tiene que entender la actuación basada en indicadores. Tiene que conocer cómo se desarrollan los Key Performance Indicators, tiene que entender cómo materializa sus KPIs, cómo desarrolla sus KPIs, cómo le hace seguimiento a sus KPIs, porque la seguridad corporativa también tiene que responder ante las juntas directivas y cómo, pues a través de indicadores. Eso es necesario a todas luces. Y un modelo amplio de conocimiento del corporativo. Porque la seguridad hoy en día no es solamente poner a alguien, un guarda en una puerta y que mire quién entra y quién no entra. No. Yo diría que el gerente de seguridad corporativa tiene que saber tanto o más que el CEO de la organización. Tiene que estar un poco en conocimiento a la par del CEO. Ni me faltaba. El CEO tiene la visión estratégica, es el que desarrolla la concepción de negocio, para dónde va. Sí, pero ese gerente de seguridad corporativa lo tiene que acompañar, porque si el gerente de seguridad corporativa está encargado de la seguridad de las operaciones, del personal, la seguridad física, de esos activos tangibles e intangibles, lógicos o ilógicos, obviamente tiene que conocer dónde está parado y tiene que conocer el entorno organizacional, porque si no lo conoce, ¿qué va a proteger? O si no lo conoce, ¿cómo va a hacer análisis de riesgo sobre algo que no está conociendo? Entonces es por eso que es supremamente importante que el gerente de seguridad corporativa sea un ser holístico, una persona holística con un conocimiento supremamente amplio de lo que significa la organización, porque pues de esa manera va a ser más fácil, digamos que orientar estrategias que permitan minimizar los riesgos para que no se materialicen y no afecten a la organización, o de llegarse a materializar, que genere entornos de resiliencia organizacional. Entonces, les traía esta presentación muy corta en términos de lo que significa la seguridad corporativa y su relación con los riesgos. Es importante que las corporaciones vayan entendiendo estos esquemas, vayan abordando estos temas en sus juntas directivas, en sus entornos, y entiendan que se debe conocer de este tema o deben tener personas especializadas en este tema para que les ayuden con la toma de decisiones que, digamos que en términos corporativos a veces son tan complejas y es un mundo de cosas que se tienen que entender, pero pues digamos que si se tiene un modelo de seguridad corporativa muy bien establecido, muy bien organizado, digamos que las cosas van a ser
más fáciles para las organizaciones. Entonces, les agradezco la atención que me prestaron, un abrazo grandísimo y estamos atentos para un nuevo encuentro. Le agradecemos al maestro Valenzuela por sus conocimientos aportados durante la ponencia. Ha sido de verdad un placer escucharlo, maestro. Y también agradecemos a todos cordialmente su asistencia a nuestra conferencia. Les recordamos que la obtención de constancia de participación deberá cumplir con una cuota de recuperación. Y por último, los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, ahora X, YouTube y TikTok, para estar pendientes de nuestros cursos y también nuestras conferencias. Les agradecemos muchísimo su tiempo.